Buenas tardes a todos. Tenemos la primera embajada viajera de este año, con país invitado Alemania, con una embajadora no alemana, sino española, pero que trabaja en Alemania desde hace mucho tiempo. Y le paso la palabra a Trini para que os la presente antes de que ella nos cuente cómo funciona la embajada en su país. Gracias, Begoña. Bueno, yo voy a presentar a María Suárez La Sierra. Estamos encantados de tenerla aquí con nosotros y que estrene estos webinars de la Embajada Viajera durante este año 2025. María Suárez es embajadora y twinning en Bremen, en Alemania. Es profesora de secundaria en el Instituto Gerhard Rolls Oberschule. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, doctorada en Lingüística Aplicada por la Universidad de Nebrija. El tema es de Sociolingüística, Cortesía Lingüística. Profesora de Alemán como segunda lengua por el BAMT. Gracias, María, por acompañarnos y nada, bienvenida a este webinar de la embajadora del Grupo de Embajadores en España. Te cedo la palabra cuando necesites que te vaya pasando la presentación porque tiene algunos problemitas, María, a la hora de compartir su presentación y voy a ir yo pasándola. Aunque la presentación está en inglés, María, como es española, pues va a hacer la presentación en español. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y os voy a contar un poquito cómo funciona el tema de los embajadores y twinning aquí en Alemania. Y me podéis, aunque estemos aquí en un grupito bastante manejable, me podéis hacer preguntas en cualquier momento y también si queréis al final, cogéis micro y ya está, ¿no? No hace falta que levantéis mano ni nada, a no ser que quien esté grabando tenga algo en contra, pero si no, tomáis la palabra y para adelante. Bueno, la primera diferencia entre los embajadores en Alemania y en España es que en Alemania no somos embajadores, somos moderadores. Ya empieza por el nombre. Es un poco, o sea, todos los sitios que conozco hablan de embajadores y twinning. Aquí somos moderadores y no sé por qué hay esa diferencia de terminología, pero bueno, es así. Los puntos que vamos a ver hoy, aquí veis, es un poco, tenéis el índice allí. Esto no es lo he traducido por vagancia, o sea, son datos que me ha pasado directamente la agencia, los tenían muy recientitos y entonces la he dejado tal cual, ¿no? Entonces vamos a ver todos estos puntos que veis aquí, no os los voy a nombrar, los vamos a ir viendo poquito a poco y si queréis que nos detengamos más en uno o en otro me decís. Bueno, en Alemania ya veis aquí los datos, que hay una gran diferencia, somos muchos menos embajadores que en España. Se está moviendo mucho el tema e-twinning en Alemania, pero va muy despacio. Hay muchísimo interés, yo no doy abasto de las formaciones que me piden y cada vez más colegios están usando e-twinning. Y yo creo que va a haber un cambio notable en los próximos años. Pero la estructura educativa en Alemania hace como que, no sé, como que no se potencie demasiado este tipo de tareas, ¿no? La organización va por Bundesländer, lo que son las comunidades autónomas, pues hay 16. Yo pertenezco a Bremen y, por ejemplo, en Bremen yo soy la primera embajadora que hay. Soy la única de momento y veis allí Bremen, que es muy chiquitín, que es una manchita verde allí en el mapa en el norte. Bremen es Bremen y Bremerhaven. Bremerhaven está a unos 50 kilómetros de Bremen en el mar y es una ciudad de unos 150 habitantes, pero Bremen tiene unos 600.000 habitantes y tiene muchos colegios y la verdad es que haría falta más embajadores.
Pero de momento soy la única y llevo el largo tiempo de año y medio. O sea, que soy encima nueva. Entonces, esto está pasando también en otras regiones. Como veis allí pone que Hamburgo y Sachsen-Anhalt no tienen embajador. Y estos datos son completamente actuales, ¿eh? Lo que sí que se está moviendo mucho también ahora es que hay 5, y yo creo que va a haber más también en el futuro, 5 embajadores eTwinning que se encargan de la formación de los profesores, los futuros profesores de alemán. Lo cual es un poco distinto también porque los futuros profesores de alemán, y esto os lo puedo contar de buena mano porque yo llevo también aquí en Bremen la formación del bloque Europa desde febrero para los futuros profesores de alemán. Entonces, son ya gente que ha hecho sus estudios en Alemania para ser profesor de secundaria. Y de primaria es un proceso distinto, pero para ser profesor de secundaria tienes que tener 2 asignaturas. Entonces hacen menos créditos de las 2 asignaturas, pero si uno es profesor de física y español, pues tiene que hacer las 2 carreras. En los últimos años, que es el máster de educación, ya se centra más en lo que son el aspecto pedagógico de esas carreras, pero y si tiene que hacer en una 100 créditos, pues a lo mejor hace 70, pero son 2 carreras. Y cuando acaban las 2 carreras, pasan al periodo de formación, pero ya empiezan el periodo de formación dentro de un colegio y trabajan 18 meses en un colegio. Tienen otro tipo de formación por las tardes, de vez en cuando, seminarios, que a lo mejor es un día o 2 a la semana y no todas las semanas, y durante esos 18 meses ya cobran, ¿no? Entonces, esta gente está, yo por ejemplo, en el bloque de Europa que tengo, lo primero que les meto es el eTwinning y que desarrollen un proyecto y al final de las 2 semanas del bloque de formación tienen que presentar el proyecto que han pensado. Y esta gente pues está muy motivada, llegan con muchas ganas de hacer un proyecto a la escuela y tal, ¿no? Entonces, se está haciendo hincapié allí también ahora, se han dado cuenta que el eTwinning pues, es algo también para los futuros profesores. El proceso de selección, de cómo nos seleccionan a nosotros, depende un poco, me imagino, de las regiones, porque aquí veis que hay distintos criterios, pero bueno, en el fondo todo va en la misma dirección. Pues tener experiencia, haber tenido algún premio eTwinning, proyectos sólidos, recomendaciones de los ministerios. En mi caso, por ejemplo, salió una oferta de trabajo interna y una compañera me dijo, mira, esto no sería para ti porque yo ya estaba trabajando en eTwinning, había tenido algún sello de calidad y entonces con los intercambios empezábamos a usar también mucho el eTwinning y ella me dijo, esto sería para ti, ¿no? Y dije, ah, pues sí, ¿por qué no? Y me presenté y hubo una entrevista de trabajo y de allí, curiosamente, salimos 2 embajadores eTwinning, pero a la otra persona pues era director de colegio, se le hizo mucho todo para arriba y entonces dijo, no, yo no quiero seguir y empecé yo sola con esto del eTwinning, ¿no? Bueno, esto que pone allí no os tengo que contar nada nuevo, pero sí que os puedo contar que esto funciona muy bien en Alemania para captar a nueva gente. Hay un evento, este año va a ser en octubre en Potsdam, el año pasado yo creo que fue en noviembre, puede ser que fuera, tengo en la cabeza noviembre, puede ser que fuera octubre también, fue en Hamburgo, y allí se hace la celebración de entrega de premios. Se entregan los premios de los mejores proyectos de Alemania, se entregan los de eTwinning, pero también las prácticas buenas Erasmus y otro tipo de premios. Y allí se invitan pues, a unas 150 o 200 personas y se invita también a gente que no ha participado nunca en un evento Erasmus o que no tiene un proyecto eTwinning o que tiene un público muy diferente. Entonces así se junta gente que tiene experiencia con gente que no tiene experiencia
Y esto a nivel de la Agencia Nacional aquí en Alemania funciona muy bien porque hacen con casi todos los eventos lo mismo. En las jornadas que hay de tipo nacional, ya sean nacionales o internacionales, siempre hay sangre fresca, ¿no? No solo gente que maneje muy bien el e-twinning, ya sea em, eventos Erasmus o eventos e-twinning, de los dos. En la siguiente transparencia veis aquí a lo que os comentaba antes, de este también fue premiado hace poco por sus prácticas de buena formación, pero este es dentro de la universidad. O sea, no solo lo que yo hago, por ejemplo, es para los que están en periodo de prácticas, ya están en el colegio, y esto es, han metido eTwinning en el magisterio, ¿no? Ahí le dieron un premio porque al parecer pues está haciendo unos proyectos muy creativos y muy interesantes con los estudiantes. El mes pasado, o a principios de este mes, ha habido también un evento en Nuremberg donde solo se han centrado en estudiantes universitarios y en gente que está en prácticas para que potencien el e-twinning y darlo a conocer. Y aquí en este mapa, pues ya no pone nada nuevo, es lo mismo que os he dicho antes, que los ministerios de educación, que es un lío en Alemania porque en cada sitio tiene un nombre diferente. Por ejemplo, en Bremen se llama Senatorium für Bildung, en otros sitios se llama ministerio, pero es completamente federal, o sea, totalmente independiente la educación. Bueno, yo creo que como en España actualmente, pues se coopera siempre con ellos, o sea, siempre hay un intercambio de comunicación. Y bueno, y en la próxima transparencia, aquí sí que es algo que donde puede ser algo que sea más interesante para vosotros, y es los contratos que nos hacen. Los contratos que nos hacen son 2 años de duración y es un poco mm, gracioso porque solo podemos dar 12 horas de formación. Las 12 horas de formación, ya veis allí, tienen que ser, se recomienda, o sea, si luego son más en línea o más presenciales, pues da un poco igual, pero se recomienda que sean 2 en el lugar y 2 en línea y de distintas horas. Yo tengo muchísimas más dadas de este año ya y hoy precisamente he tenido que escribir a la agencia porque tengo nuevas programadas y luego tengo todo el periodo de formación ahora de los nuevos practicantes. Y entonces, si te hacen si hay presupuesto todavía, te hacen un nuevo contrato. O sea, no funciona que la agencia dice, necesitamos dar una conferencia o un workshop o un seminario, lo que sea, necesitamos darlo en estas fechas, en estas horas, lo puedes dar, sino que tú ofertas. Hay una plataforma en el que tú vas ofertando tus cursos y es la misma plataforma en donde sale toda la información de los cursos internacionales, de los cursos Erasmus, todo, ¿no? Y en esa plataforma tú ofertas tus cursos. Si hay un mínimo de 10 personas apuntadas, das el curso y si no, pues lo intentas mover o adquirir a más gente o lo que sea. Normalmente yo, como tenemos que dar cursos en línea, claro, yo estoy por Bremen, pero yo en los cursos en línea que doy, pues se apunta todo tipo de gente, no simplemente de Bremen. A lo mejor no tengo a nadie de Bremen. Pero a mí lo que me gusta más es dar los cursos presenciales para que la gente de Bremen pues se motive y yo estos los publico porque los tengo que publicar, pero de antemano ya están llenos porque hay muchísima demanda, ¿no? Luego otra cosa es lo que en el último encuentro nos comentaron, es que de la gente que empieza un curso, de la gente que se registra en eTwinning, hay muchísima diferencia de porcentaje a la gente que de verdad luego hace un curso eTwinning, lo pone en marcha. Allí hay una gran diferencia. Pero bueno, y si pasamos a la siguiente. Tía, yo te quería hacer una pregunta. Sí, sí, por supuesto. Sí, que viene al caso, lo tenía que apuntado, pero bueno. Has dicho 12 horas en total en 2 años. Sí, que Pero eso son sería lo que está financiado.
Está financiado y está muy bien financiado. Sí, o sea, Y porque si claro, haces, sí, perdona. no, si haces algo, por ejemplo, que dices que das más cursos, ¿eso no estaría financiado? ¿Lo darías tú, Sí, también está pero o sin sea, financiación? sí, sí que está financiado, o sea, tú puedes hacerlo de modo altruista, nadie te lo va a prohibir, pero si tú escribes a la agencia y dices, tengo este curso, ¿lo doy o no lo doy? Normalmente están deseando decirte que lo des, pero claro, todo depende del presupuesto que tengan o de cómo vayan de finanzas. Yo hoy, por ejemplo, he preguntado, sé que del 1 al 12 de diciembre tengo que dar 8 horas y twinning y que luego hay 2 colegios que me están persiguiendo. O sea, yo allí tengo ya, y luego ya tengo un exceso de horas, de estas 12 horas que no las comuniqué. Entonces, yo digo, bueno, voy a echar el freno porque si no Claro. aquí me van a dar el toque o voy a hacer el trabajo de otras personas o lo que sea. Y entonces la respuesta ha sido claramente, espera que hablo con contabilidad. Y 2 horas después me ha dicho, hacia adelante, pero claro, lo tienes que preguntar porque además si son en diciembre, ¿no? A lo mejor el presupuesto ya en diciembre ya no queda nada. Pero, Estupendo, María. pero sí, sí. Y luego a lo mejor a veces te llaman para algo porque les falta a alguien o lo que sea, pero eso ya suelen ser a nivel nacional. Las que son de las regiones las organizas tú. Luego también hay, por ejemplo, a veces hay colisión. Yo en septiembre me han llamado de Baja Sajonia para un encuentro de profesores de español. Hay una asociación de profesores de español y quieren que sea en español. Entonces, claro, me llama Baja Sajonia a mí y yo esa la puedo dar porque va a ser en español, pero si fuera en alemán yo no les podría dar esa formación porque les estoy pisando terreno a mis compañeros de allí, ¿no? Claro, claro. Gracias, María. De nada. Bueno, mira, aquí luego las obligaciones que tenemos, que naturalmente que si no puedes participar, pues todo el mundo participa, la verdad, porque hay muy buen ambiente y porque te enteras de todas las novedades y nos lo pasamos muy bien también en estos encuentros. En noviembre siempre hay un encuentro en Bonn. Esta foto es del último encuentro. Son 2 días y allí pues nos dan todas las novedades de eTwinning y también viene alguien siempre de Erasmus y comunica algo sobre Erasmus. No es la formación de Erasmus, pero esto es pues simplemente eso para las novedades y también se presentan algunas buenas prácticas y tal, ¿no? Y luego hay otro que es en marzo, que son en línea. Y allí sí que es cierto, allí participa todo el mundo. Yo no sé cuántos, antes lo ponía 44, pues participamos, a lo mejor falla alguno porque esté enfermo, porque esté de viaje, lo que sea, pero la gente se conecta y a Bonn vamos todos. Mm, sí, bueno, y allí lo... Ah, bueno, esto es algo que ha sido nuevo de este año también. Yo también estuve aquí. Aquí, por ejemplo, me pidieron, yo gané un premio nacional el año pasado de un proyecto eTwinning y nos dieron el tercer premio de la categoría de 13 a 15 años o 12 a 15 años, no sé exactamente cómo es la categoría. En Alemania conseguir un premio nacional no es como en España. O sea, yo he visto proyectos españoles así que están, la verdad, muchísimo, muchísimo más elaborados, ¿no? Y en esta conferencia pues presenté el proyecto y tal, y luego me llamó la agencia y me dijo, tenemos en marzo una conferencia solo para lenguas extranjeras. Y el ministerio está, o sea, la agencia Erasmus, el eTwinning, están peleando para que entre el eTwinning dentro del currículum, o sea, dentro del, no sí, el currículum creo que es la palabra, el programa de estudios de las escuelas, ¿no? Es algo que lo están potenciando mucho, quieren hacerlo y han empezado, yo no sé si es acertado o no, porque yo creo que el eTwinning
es para todas las asignaturas, o sea, a lo mejor tendría que haber sido un ataque ofensivo para todas las asignaturas. Han empezado con las lenguas, porque sí que es cierto que los más activos en eTwinning, no sé si en otros países será lo mismo, pero me imagino que sí, son los de los profesores de lenguas. Pero aquí todos los profesores tienen dos asignaturas. Es muy fácil tener un profesor de inglés y de deporte o sea, hacer proyectos interdisciplinares. Pero han empezado con las lenguas y entonces allí yo presenté un proyecto y luego no sé si se les cayó a alguien o les llegó la información por otro lado, pero aquí tenemos bueno, los asistentes de conversación dependen también de la misma oficina, quien se encarga aquí en Bremen del ministerio del eTwinning, el Erasmus, todos los asuntos internacionales. Entonces, a mí este año me ofrecieron, yo no la pedí, un asistente de conversación, pidió un asistente de conversación mi compañero de inglés. Y entonces mi jefa de eTwinning de aquí de Bremen me preguntó si no quería yo coger a una chica de España como asistente de conversación y que la formara en eTwinning para que diera divulgación al eTwinning, etcétera, etcétera. Entonces esta chica a mí me ha venido muy bien porque yo le he enseñado el eTwinning, pero ha estado también con otros profesores en la escuela y entonces también ha sido un efecto multiplicador dentro de nuestra propia escuela. Y luego ella presentamos también el proyecto en el que participó porque trajo muchas nuevas ideas de inteligencias artificiales y tal. Y entonces presentamos este proyecto también en Bonn, ¿no? En marzo. Este es un punto donde quieren hacer también, o sea, hacer la unión con los asistentes de conversación, que también es un programa que consigue movilizar a muy poca gente. O sea, hay pocas personas que se quieran mover con el programa de asistente de conversación por Europa. Yo este año voy a coger a otra chica de España, pero no hay mucho movimiento. Y luego, aparte también, la gente que viene, pues sobre todo es de inglés y en español y eso y en francés vienen menos. Y salen menos también. Y se crean plazas cuando tienes a alguien que quiera venir prácticamente, pero bueno, no sé, eso sí. Y bueno, y luego tenemos el tema de los kits. Estos son buenas prácticas en las que los embajadores eTwinning nos podemos involucrar. También puede ser por iniciativa propia o por petición de la Agencia Nacional. Si tú tienes algún proyecto o alguna propuesta didáctica que quieras hacer, pues ellos la publican tanto en papel como en línea. Y la verdad es que los diseños que tienen son muy bonitos y suelen ser inspiradores para otros profesores, ¿no? Y ya llegamos al final. Es lo que están muy contentos que han conseguido este año también, nos lo presentaron en marzo, es que las editoriales empiecen a comentar el tema eTwinning en sus libros de texto. Han empezado con una editorial aquí que se llama Cornelsen, ahora están haciendo negociaciones, bueno, hablando con CLED, que os sonará en España por el nombre de difusión, y están en ello porque, claro, o sea, es que el eTwinning es algo que para muchísimos profesores es desconocido completamente. Les tienes que explicar qué es el eTwinning, no lo han oído hablar nunca, ¿no? Y entonces, si trabajan con un libro de texto donde ya sale eso, se les despierta la curiosidad. Y esto, claro, es algo lógico también, porque muchos de los embajadores eTwinning o muchos de los profesores de lenguas, pues son autores de materiales didácticos, ¿no? Para las editoriales de aquí. Y con eso ya os dejo allí los contactos y bueno, allí, por ejemplo, eso que pone Erasmus Plus Schule, lo primero que pone allí, el link, allí está toda nuestra oferta, también de todos los cursos, y allí os tenéis todos los links por si queréis observar y mirar algo.
Y yo con esto os cuento más cosas si me preguntáis, ya sea a nivel de mi vida profesional aquí o así a nivel de embajador y twinning o en la escuela de secundaria como de contenido de las... No se te oye, Trini, el Perdón, micro. muchas gracias, María. Los libros de texto, qué curioso, pero son todos de lengua extranjera, ¿verdad? Será en Sí. francés, en inglés, Sí, es que que están, bueno, sí, de momento sí, pero aquí se mueve mucho también el Dutch, el alemán como segunda lengua, el Deutsch als zweite Sprache, entonces, y el Fremdsprache también. O sea, eso es una, en el momento en que se meten en una, en un idioma, se conseguirán meter en todos los demás. estupendo. Y luego las editoriales unas miran lo que hacen los otros. Entonces, si se meten en una editorial y ya, ya nos hemos metido en una Qué editorial, bien. pues luego sí, habrá allí un contagio. Claro, llega más gente, por supuesto. Sí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? La verdad que ha estado todo muy claro, María, pero no sé si algún compañero, Begoña, tiene alguna pregunta. Si yo vuelvo al tema de las horas financiadas, esas 12 horas financiadas para 2 años son obligatorias. Hay que impartir 12 horas desde el momento en el que te hacen el contrato. No, o sea, sí, pero no. Tú te Ujú. comprometes, tú haces un contrato y te comprometes a hacer esas 12 horas. Pero si alguien no las hace, pues no cobra y supongo, y piensa que estos contratos son renovables cada 2 años. Ya, Entonces, pues si una persona no funciona, ¿para qué se le va a renovar el contrato? Me ya. imagino, ¿no? O a lo mejor se lo renuevan y piensan, bueno, él a lo mejor despierta el año que viene. O sea, en estos momentos, digamos que como que tampoco hay... El ambiente es muy relajado de cara a la Agencia Nacional en cuanto a las exigencias, pero tampoco se comprometen contigo a un contrato indefinido, ¿no? Ya. Y luego sí que se nota el movimiento de la gente, o sea, si te mueves, yo, por ejemplo, a Bruselas, Begoña, cuando fui, yo no me apunté a ese seminario, a mí me llamaron. Cuando aquí Ujú. en Alemania sí que te apuntas a los seminarios. Luego a lo mejor hay 4 plazas para ir a un país determinado y van viendo los criterios de para qué tipo de escuela o qué público objetivo y tal, pero a lo mejor si se les queda un hueco o lo que sea, pues me imagino que a una persona que no se mueva no la van a llamar. Ujú. Pero es como yo lo percibo, ¿eh? O sea, a lo mejor luego tienen otra política detrás. Luego sí que es cierto que el equipo y twinning que hay es muy estable aquí en Alemania. O sea, no vas a una formación o a un evento y ves a gente distinta. O sea, son un equipo muy nuevo, se les ve a todo el mundo muy joven y yo creo que es por eso que eTwinning en Alemania es muy joven. O sea, el movimiento está empezando y lo están haciendo, yo pienso que lo están haciendo muy bien. Pero, claro, todo relativo. O sea, si comparamos con los tipos de proyectos que tenemos con otros países, o que también hay cosas chulas, ¿no? Pero si se comparan según los proyectos o la cantidad de gente que se mueve por eTwinning con otros países, pues estamos a años luz. Otra pregunta que tengo, María, es, ¿estas horas que dais de formación son en horario fuera de vuestro horario lectivo, supongo, o tenéis horario de reducción? Son horario fuera de nuestro horario lectivo, pero tiene que firmar el director de nuestro centro. Si el director no está, porque por ejemplo te tiene las formaciones que son estas que os decía en Bonn de noviembre y tal, te tiene que dar libre. Entonces tiene que estar la dirección detrás. Y luego si pones yo por ejemplo he puesto alguna en horario escolar y la he puesto en mi centro y he tenido el apoyo completamente
de dirección, porque así movíamos a todos los colegas también de los colegios de alrededor, ¿no? Pero tiene que ser en un horario que no sea escolar. Por ejemplo, la otra función que tengo con el Ministerio de la Formación de la Gente en Prácticas y de difundir Erasmus y tal, allí sí que tengo un acuerdo con el Ministerio donde tengo 6 horas de reducción de jornada. Y allí yo sí que negocié, o sea, yo allí negocié que no quería menos horas porque si no entonces hubiera sido solo mediodía. Y entonces tengo el miércoles bloqueado para trabajar en estos asuntos, ¿no? Pero no es esa no tiene nada que ver con tema de más financiación o lo que sea. Eso es una reducción de jornada y eso se prolonga cada año. ¿Y Twinning Erasmus está junto para los embajadores en Mm, Alemania? ¿O? Pues depende también de las regiones. O sea, a ver, esto que chirría es la silla, ¿eh? No son mis huesos todavía. O sea, cuando te juntas con otros embajadores en estas reuniones, pues ves que hay algunos que dicen, yo llevo Erasmus y yo llevo eTwinning también. Es muy diferente. Yo, por ejemplo, hasta febrero solo llevaba eTwinning y ahora llevo Erasmus y eTwinning. Pero son dos cosas completamente distintas o sea, s- tienen muchísima comunicación entre ellos porque se sientan en el mismo edificio. Cuando hay un evento, siempre hay alguien de eTwinning invitado para explicar eTwinning, si es de Erasmus y al revés, pero son equipos completamente distintos y personas distintas. Y no, así por ejemplo como con no sé la palabra ahora en español, pero con las peticiones Erasmus, cuando tienes que hacer alguna petición, yo por ejemplo en Bremen, yo creo que ya tengo el quinto o el sexto persona distinta que se ha ocupado de Bremen, en eTwinning no veo yo esa fluctuación. O sea, en Ujú. Erasmus hay un equipo fijo de personas muy fija y tal, pero luego a nivel de hacer de asesores de las regiones. Yo no sé si van cambiando de región porque está centralizado y comunican por mail y por teléfono, sobre todo por mail, y tienen algún tipo de criterios de decir, bueno, va a ser todo más transparente si hay una fluctuación unos años que no se creen corrupciones, ¿no? O que, preferencias. No sé si es eso o que de verdad hay fluctuación de personal allí. En eTwinning no se ve esa fluctuación de personal o ese movimiento, pero allí ya no sé en qué radica exactamente. Pero bueno, si veis que somos aquí pues, unos 80 millones de habitantes en relación a España y que tenemos 44 embajadores eTwinning, Sí, mucha pues diferencia, sí. hay Ya, muchísima, hay mucho muchísima camino por diferencia. andar, ¿no? Pero bueno, también es interesante si es gente la que ha empezado con ganas, ¿no? Sí, Y no, sí, eso sí, se hay. nota también, ¿eh? En las reuniones que tenemos de servicios nacionales, se nota que el Servicio Nacional Alemán en estos momentos le echa muchas ganas. Sí, sí que. Y luego hay muchísima disposición. O sea, no hay una pregunta no respuesta, o sea, no respondida. O sea, siempre hay una comunicación allí, tanto por Erasmus como por eTwinning. O sea, eso sí que, aun cuando están muy desbordados, sí que es cierto que, por ejemplo, Erasmus por teléfono, hay veces que te puedes olvidar, ¿no? Porque no está en época así de que se acaba periodo, pero siempre contestan y sí, Y en los entornos educativos en Alemania hay mucho interés por todo lo que sea lengua y cultura española, es decir, es por saber si habría posibilidad de colaboración entre centros españoles y centros alemanes. muchísima. O sea, el español aquí ha desbancado completamente en los institutos al francés. Siempre hay dos, o sea, siempre se suele ofertar dos lenguas extranjeras en los institutos, aparte del inglés.
Y claro, en algunos pues a lo mejor tienen ruso o italiano y tal, pero la mayoría tienen español y francés. Y lo del español empezó con mucha furia hace unos años y fue, yo creo que hace 25 años o así, empezó a despegar el español muy fuerte en la universidad. Y poco a poco ese movimiento ha ido yendo a los institutos y es increíble. O sea, las clases es, no sé, nosotros, por ejemplo, si en los pequeños de 10 años eligen la lengua para cuando pasan a 11 años, a sexto, ¿no? Y a lo mejor hay 60 niños y pueden elegir si van a español o a francés o a ningún idioma, ¿no? En nuestro instituto. En otros tienen que elegir un idioma. Y a lo mejor tienes años que tienes a 40 en español y a 10 en francés. O sea, sí, hay muchísimo interés y luego los institutos siempre están buscando centros en España. Sí que es cierto que tienden siempre a sitios con costa del sur. Eso es algo un poco que luego cuando van a otros Bueno, sí, son sitios. los tópicos, ¿no? Y también Sí, pensar que llegan a un sitio donde pues van a tener un tiempo agradable y y luego también mm, donde hay buenas combinaciones aéreas, ¿no? ya, mm, Eso sí, sí, también. Pero bueno, luego sí que es cierto que la gente que va a otras zonas, pues las cooperaciones son más a largo plazo y a lo mejor están ya. mejor atendidos, ¿no? Ujú. O sea, depende. O sea que tú ves potencial para colaboración con Muchísimo, centros alemanes. Ujú. muchísimo, sí. No, muchísimo. Además, o sea, es que si necesitáis centros alemanes, muchísimos. Yo os puedo Y pasar entre contactos, los pero claro, embajadores que estáis, disculpa, entre los embajadores que estáis en activo, ¿hay más embajadores con tu perfil de enseñanza de español como lengua extranjera o Sí, no? es muy fácil encontrar gente con español como lengua extranjera porque todo el Digo, mundo, entre los embajadores y Twinning, ¿eh? sí, sí, sí que es muy Ujú. sencillo porque tienen dos idiomas. Ya, Entonces, la gente que estudia inglés, pues tiene o francés o tiene. Hay gente que tiene también francés y español, menos, porque claro, luego en los institutos las clases de francés y de inglés van paralelas. Entonces, al horario que hay inglés no puedes dar francés. Pero hay muchísima gente que tiene dos idiomas, entonces es muy fácil encontrar gente, embajadores con habla española. mm, Sí. Y luego, sí, ya o sea, extranjeros hay menos, pero también hay alguno. A lo mejor no de España, yo no conozco ninguna, pero por ejemplo de Latinoamérica sí. Están mm. trabajando en otras regiones, sí. No, es que yo no veo mucha actividad de profes alemanes, por ejemplo, si pienso en los proyectos que me han asignado de momento, ¿no? Porque nosotros en el Servicio Nacional o evaluamos proyectos o coevaluamos con externos. Y de los 60 que me han asignado hasta ahora, porque tienes que hacer una selección de cuáles van para externos, cuáles no, ves, y en eso pues ya ves un poco cómo son todos los proyectos, ¿no? Al hacer la Sí. selección. Solo uno de los 60 está en lengua alemana, mientras que en francés hay unos cuantos, por ejemplo, y en inglés, por supuesto, ya no lo mencionamos. Y después así que también siempre me fijo si hay muchos miembros o no, países y tal, y poquísimos profesores alemanes participando en proyectos donde hay presencia española, lo que sí sería interesante, ¿no? Fomentar si realmente hay esa necesidad, porque por lo que tú dices, sí hay una necesidad en los centros educativos de trabajar con centros españoles. Mira, o sea, una cosa es el tema del idioma y otra cosa es que el centro sea alemán, ¿no? Ujú, El problema de trabajar en alemán es que hay muy pocos centros en España, muy pocos, no mm. sé los que hay, a lo mejor hay muchísimos, pero el alemán no se estudia mucho en España. Lo que más No, la gente. Entonces, yo por ejemplo,
los proyectos que he hecho este año, unas chicas me contactaron son profesoras de física de España. El proyecto ha sido todo en español. Ya. Yo encantada de que fuera en español, ¿no? Pero no, la comunicación no es en alemán. Mm, yo he Hombre, lo tenido, que puede servir este primer encuentro así, que tú nos has presentado tu país, también es para establecer contactos con embajadores de aquí, tú o más embajadores alemanes, porque es cierto que hay comunidades donde sí hay alemán, como en Canarias. No sé si Cecilia, que es de Canarias, nos está escuchando ahora, pero sí, sí, porque veo que ha Sí, desactivado. los Entonces, a estoy lo mejor escuchando y los estoy viendo. Lo que puede pasa es que no poner en sé por qué contacto. mi cámara se ha apagado. No entiendo por qué, estoy intentando averiguarlo. Sí, a ver, yo soy de inglés de primaria, pero conozco varios centros que tienen alemán y hay incluso dos embajadores y twinning que son profesores de alemán. Está Raquel en Fuerteventura y Jesús en Lanzarote, son profesores de alemán. Aunque Raquel es más activa en Erasmus que en eTwinning, pero bueno, también está ahí. Y sí, no son una mayoría, son poquitos, pero sí que hay una mayor demanda de alemán aquí que en otras regiones de España. No sé, quizás en Baleares a lo mejor también. Sí, todo tiene que ver Yo con creo el que turismo, con el porque es una turismo, lengua sí, necesaria después para la formación de los alumnos cuando acaban secundaria, sí. o porque hagan sí, turismo, o sí. porque van a trabajar en hostelería, ellos necesitan saber el alemán. Entonces, sí puedes encontrar bastantes centros, yo creo, en Canarias y en Baleares, donde se enseña. Hombre, yo la verdad es que lo que os puedo ofrecer es que si tenéis centros que quieran cooperar, les pasáis mis datos y yo busco embajadores que quieran, porque es que encontrar, seguro que encontramos, porque hay mucha gente interesada en España, ¿no? Como una Sí, feria de bueno, se podría socios o algo organizar así. una feria de socios, Sí, ¿no? A exacto. Sí. través. Incluso se puede plantear a la agencia de aquí y harían difusión, ¿no? Eso Ya. seguro. Y quizás Eso. no solo entre profesores de alemán y español. Yo, por ejemplo, hace años que he colaborado, este año no, porque creo que ya la compañera se jubiló, no con Alemania, con Austria, pero era una profesora de inglés de primaria, igual que yo, y hemos hecho proyectos en inglés con niños de Austria. Y maravilloso, fantástico, porque además ella es una auténtica crack del tema tecnología. Yo he aprendido muchísimo de robótica, por ejemplo, con ella. Ha habido algo más allá que idioma, ¿no? Mm. O sea que sí, Sí, porque de lo que se trata, yo creo, a ver, la impresión que tenéis algunos embajadores que estáis aquí, porque algunos sois mucho más veteranos que yo en eTwinning, pero que la integración europea se produce un poco por zonas, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros sí. trabajamos muy bien con nuestros socios portugueses, con nuestros socios italianos, con nuestros socios griegos y con nuestros socios franceses. Mientras que la colaboración hacia el norte, que sí se produce, pero en mucha menor medida. Y si queremos construir Europa, pasa porque también sobrepasemos un poco esa idea de los bloques porque somos más afines, porque es que si no, nunca vamos a construir Europa, ¿no? No sé, los que lleváis más tiempo si tenéis la misma impresión, o si tú en Alemania tienes la impresión de que trabajáis más pues con Dinamarca o con Austria, con países más afines. Hombre, yo lo que noto Más es, afines culturalmente, me refiero, no otra cosa. sí, yo lo que noto es que, por ejemplo, cuando buscas un centro en los Países Bajos, como aquí en Bremen tenemos frontera, estamos muy cerquita de ellos, o buscas un centro con Dinamarca y tal, que también tenemos aquí, están aquí al lado, es más difícil encontrar la cooperación porque tienen cooperaciones de mucho tiempo. O sea, Ujú. cooperaciones que ya tenían antes de Erasmus, antes de eTwinning, etcétera, ¿no? Entonces, sí que encuentras, si buscas, encuentras naturalmente, pero es más, a ver, yo creo que aquí en Alemania lo que se buscan es sobre todo cooperaciones con Francia y con España. También
se buscan mucho desde que Inglaterra salió, pues se buscan mucho con Irlanda, pero claro, los irlandeses, pues ya Ya. sabemos que pueden elegir novias, ¿no? Em, pero sí que veo yo, y luego lo que veo es que, por ejemplo, en nuestro centro, aquí ya me pasa un poco al tema Erasmus, ¿no? Pero nosotros sí que lo combinamos, ¿no? El e-twinning con el Erasmus. Y lo que sí que veo que al principio hay muchísima reticencia en decir, ah, pues nos vamos a Croacia o a la República Checa o tal. Y cuando hacen una colaboración con ellos, si hay movilidad física, es que siempre quieren volver a esos países. Porque, o sea, vosotros decís que no miráis vosotros hacia el norte, ¿no? Aquí en Alemania no se mira hacia el este. Ah, vale. Y entonces cuando vamos al este, pues todo el mundo vuelve encantado porque nos tratan muy bien. Ujú. O sea, que son cuestiones que sí, que es curioso que a qué países quiere ir según qué zonas, ¿no? Pero las colaboraciones, ya os digo, con lo que son Dinamarca, bueno, luego también está el tema los escandinavos, ¿no? Qué maravilla, va a funcionar todo de maravilla con ellos porque tienen un sistema de educación. Y bueno, se están cayendo también muchos Muchos estereotipos, tópicos. muchos tópicos. Entonces, por un lado, también está bien ir allí para ver que no es así, ¿no? O sea, no sé. Pero os digo yo que Alemania, en España y en Francia tiene muchísimo interés, y sobre todo en España, por el tema del idioma y culturalmente. O sea, es que decir que eres español, pues es asociarlo con valores positivos para ellos. Ujú. Entonces, sí, y a nivel de colegios igual, ¿eh? O sea, hay muchísimas colaboraciones y muchos viajes a España. Y se podría hacer también algo por allí con eTwinning fuerte, sí. ¿No ¿Algo queréis? más que comentar tenéis? ¿O tú tienes alguna pregunta, María? ¿Algo que te gustaría saber de cómo Yo quería funcionan los preguntar, embajadores? Ah, José Luis, sí. Begoña, yo que este año excepcionalmente, que no sé si seguiré, estoy en el centro de adultos Mm. en Alemania. Ya sé que está EPALE, que va distinto, pero ¿se trabaja en algo de twinning con adultos? Uf, que yo sepa, no. Lo que son las escuelas de formación profesional, No, pero mm, no VET, o sea, no escuelas de formación profesional, que yo Ujú. sepa, no. adultos. Que yo sepa, no, pero me puedo informar y preguntar. Yo no conozco a nadie, ni de embajadores, ni de así colegas, amigos o de haber oído, no conozco a nadie que trabaje en adultos con eTwinning. Y no existe nada similar a las escuelas de idiomas aquí tampoco, ¿verdad? Tienes lo que es pues el Instituto Cervantes. Ya, pero no, eso se considera que no es educación escolar y en eTwinning solo puede estar educación escolar. Por eso Mm, las escuelas de idiomas, que es pues, una paradoja, ¿no? en el sistema educativo español, están dentro de la educación secundaria, aunque son enseñanzas especiales, que se le denomina como tal. Por eso pueden trabajar en eTwinning, que tiene la equivalencia secundaria. hay una cosa que se llama la Universidad Popular, Ujú. pero que también es educación no reglada. Ya, es no reglada. Entonces, al no ser no reglada, claro, Sí, no no pueden hay. estar en eTwinning. El equivalente a las escuelas de Mm. idiomas no hay. Aquí en Bremen somos privilegiados en eso porque es una ciudad relativamente pequeña y tenemos el Instituto Francés, el Instituto o sea, el Cervantes. Luego Cervantes. sí, hay Cervantes aquí, además uno de los primeros que hubo en Alemania. Em, Hay también un instituto de lenguas asiáticas, o sea, somos bastante privilegiados, pero no hay escuela oficial de idiomas. ¿Y el equivalente de adultos?
Pues, ¿existe en Alemania? La educación de adultos existe a través de la formación profesional. No, pero es que, por ejemplo, nosotros en España, que es mi caso, tenemos, pues para gente que ya es muy mayor y, por ejemplo, no tiene el título de la ESO, o sea, muy mayor, te estoy hablando de que pueden tener 30 y pocos años Sí. o más, y entonces se quieren sacar el título de la ESO por promocionar dentro de la empresa, porque es gente que ya está trabajando, y entonces eso se sacan como un título oficial que es la ESO. Pero luego también impartimos talleres, que no son talleres oficiales, no se les da una titulación. Entonces, a estos talleres viene gente, principalmente gente jubilada, por seguir un proceso de reeducación, no de educación, sino reeducación, actualizarse a la vida, digamos, actual. Ujú. Son gente de más Las life de, skills, ¿no? Me imagino que te refieres a sí, eso, ¿no? Eso Ujú. sí que desarrollar existe. competencias o desarrollar capacidades. Y son gente, pues eso, que ya no trabaja, de más de 65 años, 70 años. Yo creo, pero no estoy segura, o sea, que el tema de educación de adultos, de lo que es educación reglada de para sacarse un título, que sí que está asociado, aunque sea otra rama, a los centros de formación profesional, porque claro, no vas a meter a un niño con un adulto, ¿no? En las clases. Y entonces tienen sus clases por la tarde y tal. Pero lo que luego tú dices de los talleres, esto es la educación de adultos, es lo que lleva se llama Universidad Popular, sería traducido, que lo habréis visto si habéis estado alguna vez en Alemania con las siglas VHS, que es la Volkshochschule. Y allí tienes cursos de todo, tienes cursos de idiomas, tienes cursos de todo, de cocina, de textil, de lo que sea. Y allí sí que se hacen los grupos, que a lo mejor el criterio es en el momento que tienen un profesor, lo publican en su libro semestralmente y si el grupo tiene siempre un mínimo de cinco personas, pues va creciendo ese grupo, ¿no? Y eso se considera educación de adultos y luego participan también en proyectos europeos y tienen financiación europea. Es educación no reglada, pero que yo sepa no tienen e-twinning, pero sí que tienen Tienen proyectos EPALE, europeos. ese perfil tiene EPALE, que es Sí. otro programa que está pensado para la enseñanza de adultos, pero la formación continua a lo largo de la vida. Eso Pero es. nosotros tenemos esta anomalía, que es la que dices tú, que es la secundaria para adultos que no han podido obtener el título en el momento en el que estaban escolarizados. Y es verdad que eso está asociado a educación secundaria, por eso los centros de adultos, no los que ofrecen formación permanente, sino los que facilitan la obtención de esos títulos, sí están dentro de eTwinning. En Y yo España lo, tenemos como varias características que están especiales de eTwinning porque hay como un cajón desastre en lo que es la estructura del sistema educativo donde se equiparan varios estudios, están dentro del paraguas de secundaria. ya, Pero pues por eso nos cuesta tanto encontrar equivalencias en otros países, ya. porque otros Yo países lo diferencian claramente. sí, yo no lo conozco eTwinning en educación de adultos. Pero sí que sé que eso, que la educación de adultos para sacarse los títulos y eso está asociado también a que no es secundaria, es que lo que es la formación profesional está totalmente separada de la secundaria aquí en Alemania. O sea, aquí es muy raro que tengas, como hay muchos centros en España que tienen la secundaria y tienen la rama de formación profesional. Eso no existe aquí. O sea, Ya. nosotros tenemos institutos, por ejemplo, en mi instituto tenemos una rama de orientación profesional, pero es una asignatura. No es, porque luego los que salen de nuestro instituto, pues igual el 40 o 50% va a formación profesional y el otro tanto por ciento a instituto y hay algún tanto por ciento que a nada, ¿no? Mm, no, van a otro centro. No, no hay nunca un centro aunque cooperemos muchísimo, por ejemplo, los niños de octavo y noveno, no sé si ahora se llama octavo o noveno en España, seguro que es
Los de segundo de la ESO es. Probablemente. Sí, bueno, los de 13 y 14 años, todos los años tienen 5 semanas seguidas que van a una formación profesional y hacen clases prácticas allí con los profesores de allí, para que luego ellos puedan decidir si eso sería para ellos o no. Pero es otro centro. Cooperamos con ellos, pero no tenemos nada que ver. Entonces, no, no me suena, pero puedo preguntar si hay en algún hueco donde esté eTwinning para adultos. Que, que yo sepa, no, Sí, pero estaría bien, porque es verdad que en España hay bastante demanda, sobre todo esa demanda viene de las escuelas oficiales de idiomas y en concreto para alemán también. Y en educación para adultos es verdad que hay profes que quieren trabajar con sus alumnos, estos alumnos mayores que no tuvieron el título en su momento y les es muy difícil. También además por las precauciones que cualquier profesor tiene de decir, es un poco arriesgado trabajar con menores si hay alumnos mayores en el proyecto. Quiero decir, es una situación delicada si no, si no conoces bien eTwinning, ¿no? Y toda la seguridad que ofrece, los protocolos que puedes seguir para ofrecer esa seguridad, etcétera. Da un poquito de miedo, yo lo entiendo, claro. sí, yo por ejemplo no mezclo, o sea, yo con alumnos de más mayores de 18 años yo no trabajo porque mi público es menor. Allí sí que tenemos muchas restricciones legales de Claro. protección. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente no mezclo las edades porque, porque sí, puedes tener un gran lío. Pero preguntaré, sí, me interesa también saberlo, si hay alguna posibilidad. Lo que están aquí haciendo muchísimo hincapié es en eTwinning para primaria. Allí sí que es dificilísimo movilizar a la gente. Mm, Y guarderías, pero ya. no sé cómo está la cosa en España, pero aquí, Aquí poquísimo. tenemos aquí a Leticia, que no sé si nos está oyendo porque está conectada con el móvil, que tiene mucha experiencia en trabajar, sobre todo en infantil, con eTwinning y ha tenido un montón de premios europeos y ha hecho un montón de formación para el Servicio Central. Sí, yo creo que hay personas que son muy potentes en educación infantil, en eTwinning en España. El problema es que no llegamos a tantos centros como nos gustaría. Ya. Y luego lo que pasa también aquí, por ejemplo, la primaria es solo hasta cuarto. Pronto empiezan en secundaria, ¿no? Sí, ¿Con en cuántos años empiezan? ¿Con, con con 10, 9? ¿Con 10? con 10. Con 10 años vienen y ya son mayores. Entonces allí también que lo tengáis en cuenta, ¿no? Cuando cooperéis y eso, que si os dicen Ya, secundaria es normalmente a partir de 11 ya. años, ¿no? 10, 11 años. Y luego hay muchos, o sea, no hay estos centros como en España, en donde hay un centro que tiene primaria y secundaria. O sea, siempre los centros están separados. No hay escuelas globales, eso no. Hacen un ciclo en un sitio y otro ciclo en otro. Y el segundo ciclo a veces incluso en dos. Lo que es el bachiller pasan a otro. Ujú. Pues yo creo, Begoña, que se podría retomar a principios de curso, ¿verdad? Como una especie de feria con María. Podríamos Mm. contactar centros de Sí, primaria, de los embajadores que infantil. estéis interesados en Pues la España y verdad los que que estén sí, interesados en Alemania, no para que ellos hagan proyectos, a lo mejor para proponerle a los docentes a los que formáis contactos, que eso es Sí, lo más sí, exacto. interesante. Vosotros ya Sí, trabajáis muy bien en eTuning, lo importante es llegar a más gente, ¿no? claro, sí. claro. Pues sí, me parece muy buena idea. Sí, y yo ya os digo que por parte de la agencia seguro que le aceptan la idea y que le dan publicidad. Y luego, sí, nuestro encuentro y O twinning incluso se me es ocurre, Trini, cuando hagamos alguna de las aplicaciones didácticas que tenemos pendientes,
pues invitar a un grupo de profesores, de embajadores alemanes que hablen español para que vean cómo Perfecto, trabajáis, etcétera, que conozcan un poco a los embajadores españoles y después ya a partir de ahí que surjan ideas, ¿no? perfecto, sí. Teníamos la primera que sería de inteligencia artificial con Ujú. Remedios, así que sí que se puedo hacerlo Sí, se extensivo a puede. María, la aviso. Sí, avísame Hombre, ahí es cualquier... importante, nosotros lo vamos a hacer en español, que sean Claro, embajadores que hablen español. Sí, sí, y además ellos encantados, claro, de practicar y de Mm. tener contactos con gente que maneja eTwinning también en español. Sí, seguro que la idea tiene aceptación. Y luego, si os retrasáis, en noviembre tenemos el encuentro nacional, que allí se podría volver a retomar. Ujú. Ya que lleves tú, ¿no? Una presentación o que alguien online se conecte Sí, y, ¿no? sí, Sí, o sea que eso, sí. y proponga, pues eso, algo para trabajar en Mm. colaboración. Sí, me parece muy buena idea. Y luego a Anne, que la conocerás, ¿no? Anne, La que lleva, Anne Campbell, la que lleva la Agencia sí, Nacional. sí, Ella está ujú, abierta siempre a todo. ujú. Sí, lo noto. Ujú. En los working groups que he trabajado con ella, con el CSS, sí, se nota que es muy entusiasta y no solo entusiasta, o sea que se lo toma en serio y además con mucho rigor, yo creo. Sí, Mm, sí. No muy amable, pero sí, con mucha disciplina, sí que es cierto. mm. Bueno, pues bueno, sí, no, no Trini, sigue Begoña. No, nada, nos sigue, hemos sigue, sigue. pillado las dos aquí. Si te despides así ya dejo de grabar, venga. ¿Me despido yo? No, Muchísimas siempre no. gracias, María, por estar aquí con nosotros y la verdad que ha sido una tarde muy buena después de toda la tarde que llevamos con el encuentro de Embajada Europea y ahora contigo. La verdad que creo que pueden surgir muchas experiencias buenas entre Alemania y España y los retomaremos en el primer trimestre del curso que viene, si te Pues parece bien. me parece estupendamente y muchas gracias a vosotros por compartir estos ratos conmigo y la presentación la podéis pasar, ¿eh? O sea, no, bueno, ya sé que la habéis grabado, pero las transparencias que son, esa información es oficial, la podéis pasar a todo el mundo. Gracias, María, te lo agradecemos mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Vuelta al horno para muchos, que salimos del despacho y nos vamos a asar ahí fuera, y los que estéis en el norte tendréis más suerte y podréis disfrutar del fresquito. Espero veros pronto y seguimos en contacto, los que sois de la Red Española de Embajadores, aunque ya falta solo una newsletter ahí a final de mes y ya vamos a descansar. Vosotros, sobre todo, vais a tener un merecido descanso después este año tan intenso. Y mi especial agradecimiento a María por estar aquí, porque desde el primer momento en el que la conocí se mostró muy abierta a colaborar con el Servicio Nacional Español y que esperamos que en el futuro sigamos contando contigo y tengamos más oportunidades de encontrarnos. Gracias.